Bien, em, buenos días a todos. Una explicación por fecha. No me correspondía la conferencia, pero el hermano Luis Muñoz se encuentra muy resfriado y me pidió el favor si yo podía asumir la actividad. Ningún problema y por lo tanto expongo el tema elegido. El tema que elegí para esta oportunidad está en la revista La Rosacruz, una revista muy antigua, publicada o editada en Barcelona en septiembre de 1928, en su segundo año, y está bajo las letras DE. No sé quién será o quién fue, pero el tema que expone es muy interesante desde mi punto de vista y bien merece una meditación. Se trata de la espiral como representación gráfica de la aspiración mística y de lo evolutivo. El fundamento bibliográfico es naturalmente la revista que ya mencioné. Hay algunas deducciones e inferencias personales, pero breves, y las imágenes, como siempre, son de Google. A fin de contextualizar el tema, debemos recordar que la espiral es un símbolo sagrado que representa el viaje y el cambio de la vida a medida que se desarrolla, tomando un pasaje similar a lo que sería un laberinto que conduce finalmente a una fuente, es decir, un camino a la purificación. El símbolo de la espiral puede representar la conciencia de la naturaleza que comienza desde su centro y se expande hacia afuera hasta lograr la conectividad con lo divino. La espiral en el mundo espiritual es, por lo tanto, el símbolo del cambio constante, la transformación y desarrollo por lo que pasa al universo y junto con él nosotros, los seres humanos o seres evolucionantes. La espiral se asocia, pues, con la energía de la transformación y la evolución. Con estos conceptos claros, voy a proceder a leer este artículo de esta revista y realizar algunos breves comentarios. En nuestros templos, así como en el lugar sagrado de nuestro hogar en el que meditamos y rezamos, y en la mente del rosacruciano, la cruz blanca y las rosas rojas constituyen persistente recordatorio al traducirse por esta palabra, aspiración. No misticismo contemplativo, no quietismo espiritual, sino aspiración. Por esto, el rosacrucianismo, dentro del dinamismo de la cultura occidental, ha sido y es lo único que puede llenar el hueco espiritual de hombres célebres en la historia y de iniciados anónimos cuyas vidas no consigna la historia de los eruditos. En medio de la continua contradicción entre el cristianismo del Sermón de la Montaña y el febril egoísmo de la vida moderna, miseria y riqueza, materialismo y espiritualismo, el crítico mira cómo las iglesias no aciertan, ni pretenden siquiera resolver la brutal contradicción de la ética cristiana
frente a la organización social. Algunos cientos de individuos de buena fe, llenándose el cerebro de teorías espiritualizantes, tratan afanosamente de agotar una enorme y complicada bibliografía, y otros, al margen de toda asociación, decepcionados de no pocos movimientos espiritualistas, elaboran en casa sus propias concepciones religiosas, con éticas especiales cómodamente adaptadas a sus propias necesidades. Mientras que los sabios hacen alarde de un materialismo ingenuo, las turbas cosmopolitas siguen extravagantemente a cualquier guía, y los dueños de esa cultura estándar adquirida en las revistas y libros populares diariamente descubren el Mediterráneo, proclamando la inferioridad de la cultura occidental frente a las civilizaciones de Oriente. Solo el rosacrucianismo no exhibe un guía más o menos impresionante a las turbas urbanas. Solo él no agobia a la gente sencillas con una pesada bibliografía. Solo él no declara impotente la inferioridad espiritual de la cultura de Occidente. Solo él no grita como niño perdido en el bosque en la luminosa oscuridad de este momento. El rosacrucianismo mira amorosamente a todos los estudiantes de filosofía, a todos los creyentes de todas las sectas, y no participa en la lucha más o menos velada de los diversos grupos, porque él no es una religión. Las religiones son productos sociales. Ni es la ética de algún maestro, ni la solución de un grupo de intelectuales. No es tampoco una organización cerrada, inflexible, sino una especie de depósito de sabiduría antigua y moderna, eterna, del cual han salido para el mundo soluciones científicas y normas éticas universales. El día en que se publicara la historia secreta de la orden, el mundo se asombraría de su importante colaboración científica en todos los tiempos y países. El rosacrucianismo une por un hilo invisible los siglos de Pitágoras y Hermes, de Cristo y Platón, de Paracelso y Einstein. Por esto, en nuestros templos se realiza el ideal de ver, estudiar y trabajar fraternalmente a individuos de todas las religiones, culturas y razas. El universitario, el hombre y la mujer cultos, académicos, cuando es admitido en nuestra orden, se asombra de que los conceptos rosacruces sobre célula y átomo, por ejemplo, sean superiores a las más avanzadas teorías oficiales. Después de haber hecho cursos de filosofía o historia de los sistemas filosóficos, se admira en nuestros estudios cuando advierte conexiones imprevistas, cuando haya luminosas interpretaciones y siente que un hálito vital se desprende de los fragmentos de las más remotas filosofías que antaño le parecieron cadáveres, dignos de estudio solo como curiosidad arqueológica. El estudiante de ocultismo que ha leído mucho, que inútilmente ha trabajado desde el primer instante de su ingreso a la Fraternidad Rosacruz, encuentra un camino seguro y pronto recibirá el estímulo de los progresos realizados personalmente. Y es que desde el principio, el rosacruciano sabe que entre el comienzo de su existencia en este plano y la desintegración llamada muerte,
la rosa y la cruz se levantan como el símbolo de la eterna aspiración. La aspiración produce la evolución. La aspiración es el impulso de la evolución. Todo aspira, todo evoluciona. Como afirma el filósofo, el mineral aspira a ser vegetal, el vegetal a ser animal y el animal a ser hombre, y el hombre aspira al hombre con mayúscula. Todo aspira en Dios, todo aspira en Dios. Esta frase, que me fue revelada en uno de mis trabajos personales dentro del templo, que parece arrancada del Génesis o de un fragmento de Platón, jamás la he encontrado en los libros y creo que vale más que un volumen. La aspiración es un eterno canto a la perfección divina. La aspiración es un himno vibrante a la propia superación. La aspiración es voluntad de acción, aspirar. He aquí la primera palabra de la ética rosacruciana. Por esto, en la obra inmortal de nuestro hermano Goethe, cuando el espíritu de la tierra se aparece a Fausto, le dice: me has atraído con fuerza. Largo tiempo aspiraste en mi esfera y ahora. Hay que mencionar que Fausto es una de las insignes obras de la literatura universal y Fausto etimológicamente significa próspero, dichoso, que trae suerte. Algunos de los temas de esta inmortal obra, que es analizada en nuestra literatura, son la juventud eterna, la libertad de salvación a través del eterno femenino, que es representado por el personaje Margarita, ¿ya? Las relaciones entre el bien y el mal. Hay que también agregar que en el contexto filosófico, las numerosas aventuras de Fausto transmiten el mensaje de que para encontrar la felicidad, el hombre debe aprender a conquistar los elementos inferiores de su naturaleza y vivir constructivamente dentro del marco estelar que se le impone. Ese es el tema principal de esta obra. Ya, continúo con el texto. Esto es, con sus invocaciones, Fausto succionó en la esfera del espíritu de la tierra. Nuestros hermanos mayores de planos superiores ejercen sobre nosotros una especie de succión o atracción. En determinadas condiciones, ya lo aprendimos, podemos atraer o succionar fuerzas de otros planos. El orador tiene éxito cuando succiona a su auditorio. El autor por el libro succiona al lector. El occidental Goethe pone en boca del Señor estas palabras: el hombre yerra mientras tiene aspiraciones. ¿Es esto una aceptación del quietismo místico, de la renunciación hecha por el gran genio de Occidente? De ninguna manera. Mientras el hombre tenga deseos, pasiones, cometerá yerros. Cuando sus aspiraciones sean altas, divinas, místicas, cuando sus aspiraciones sean una aspiración, no tendrá yerros. Será verdaderamente hombre y no el enclenque Dios de la tierra, como decía Mefisto, sino el Dios frente a la tierra todopoderosa. ¿Y qué fuerza por nuestra orden puede el hombre alcanzar? Sobre el precio del mal uso de esta fuerza, ya ha hablado hondamente nuestro instructor. Aquí se refiere a la fuerza sexual.
Lentamente, en espiral, evolutivamente, realiza el rosacruciano la alquimia maravillosa de sus aspiraciones, la verdadera alquimia, transmutando las pasiones, los impulsos, los anhelos, los deseos en divinas, en altas aspiraciones, es decir, en una aspiración. Acción, dinamismo, trabajo, movimiento. Esto es la vida para el rosacruciano. Como hijos de esta arcana y mística orden, inmensa en nuestra herencia de conocimiento, heredaremos en la medida de nuestra aspiración. Qué justa distribución de nuestra gran herencia. Solo el que empieza acaba, solo el que aspira alcanza, solo el peregrino regresa al hogar. La aspiración cósmica de lo evolutivo es la aspiración de la humanidad, es la aspiración de Fausto. La hemos escogido por su valor representativo en el pensamiento occidental, contenida en estas palabras, comillas. Por esta razón me di a la magia, para ver si por la fuerza y la boca del espíritu me sería revelado más de un arcano, merced a lo cual no tengo en lo sucesivo necesidad alguna de explicar con fatigas y sudores lo que ignoro yo mismo, y pueda con ello conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido al universo, contemplar toda fuerza activa y todo germen, no volviéndome así precisado a hacer más tráfico de huecas palabras. Bien, estimados amigos, termino esta conferencia, que si bien es un artículo antiguo, del año 1928, pero consideré que sus preceptos, al igual que otros documentos de la fraternidad, siguen tan pertinentes y tan actuales como si fueran contemporáneos. Por lo tanto, aspiración, vivir en adoración constante del supremo bien, como la planta, que aún creciendo en el fango, eleva siempre al cielo la esmeralda de sus hojas. Bien, espero que les haya servido de reflexión y de inspiración. Gracias, dejo de compartir pantalla.